Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página. Y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada. Así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Pueden tomar asiento, familia. Quiero recordarles que siempre hay asiento aquí al frente y si de pronto se pueden ir moviendo, si de pronto llega alguien más, sepan que hay asiento más aquí al frente también para que ayudemos a los que quizás llegan más adelante, más tarde, para poder ayudarles a sentar. Qué bendición de nuevo estar de regreso en nuestra serie El Corazón del Evangelio, y estamos estudiando la carta de Pablo a las iglesias de Galacia, en donde Pablo lo que ha estado haciendo es, él quiere exhortar a estas iglesias y a estos hermanos de las iglesias de Galacia a, de alguna manera, recordar el Evangelio para entonces dejar de seguir falsos hermanos que él les titula, hermanos que quieren perturbarlos, y no solamente eso, sino Pablo dice, por un lado quieren perturbarlos, pero a la misma vez quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y para Pablo este es su peso. ¿Cómo ayudar a estos hermanos? Pues han pasado 7 meses desde que comenzamos esta serie. ¿Tú dirás 7 meses? Sí, han pasado 7 meses desde que comenzamos la serie de Gálatas. Pero a la misma vez han pasado 7 meses donde hemos tenido 2 pausas de la serie de Gálatas. Pausamos en el mes de diciembre y pausamos ahorita en febrero con esta serie que tuvimos. Así que lo más probable es que si eres como yo, ya a estas alturas tú no recuerdes casi nada o muy poco de los capítulos del 1 al 3 que hemos estado cubriendo y hemos estado estudiando. Es como cuando tú lees un libro y vas en el 3er capítulo, pero de repente ves a tu mesita de noche o en tu librera y dices, uy, estos 2 libros de allá me gustan mucho, déjame agarrarlos, los tomo y empiezo a leer este y empiezo a leer este. Y después cuando quieres regresar al libro que estaba leyendo y te encontrarás en el capítulo 3, ya ni te recuerdas qué es lo que habías leído. Entonces, para eso, yo quiero hacer algo que quizás va a ser nuevo para ti. Y de pronto vas a estar un poco, ¿por qué vamos a hacer esto? Bueno, creemos y acabamos de cantar que solamente Dios usa su palabra, que es la verdad, para recordarnos quién es Dios. Así que yo lo que voy a hacer es, voy a leer los capítulos del 1 al 3. Tú dirás, del 1 al 3, sí. Vamos a estudiar solamente unos versículos del capítulo 3, pero para tú entender de nuevo y regresarte a la carta, al corazón de la carta que estamos leyendo, es bueno recordarnos dónde nos quedamos, pero para eso recordarnos qué es lo que Pablo estaba hablando. Así que yo lo voy a leer y voy a leer capítulos del 1 al 3 para entonces ya después hablar lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que permíteme leerlo en Gálatas capítulo 1 y esto es lo que dice Pablo. Y estos versículos son los que vamos a estudiar hoy, que espero hagan más conexión con lo que acabamos de leer. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Lo que vamos a ver en esta mañana, basado en esos últimos versículos, para darte una idea de dónde estamos, o sea, que acabaste de llegar a Gracia sobre Gracia sin antes haber estado en esta serie, o quizás que ya estábamos sentados en esta serie, pero no recordábamos de lo que estamos hablando. Vamos a ver esos versículos en 2 puntos. Uno, vamos a ver que somos hijos de Dios en Cristo, o somos hijos de Dios en Cristo. Número 1, somos hijos de Dios en Cristo. Número 2, entonces, somos unos en Cristo. Somos hijos de Dios en Cristo. Número 2, somos uno en Cristo. Es el número 2. Entonces vamos a empezar por lo primero, que es somos hijos de Dios en Cristo. Lo que yo acabo de explicar lo podemos resumir que todo el argumento del apóstol Pablo hasta este momento podría ser que la relación que existe entre la promesa
de la fe a Abraham y la promesa de Moisés o la ley con Moisés se podría resumir de esta manera. La promesa y la ley, y la relación es que la promesa a Abraham de tener vida espiritual por la fe en este descendiente que iba a venir. Recuerda que Abraham estaba mirando hacia el futuro. Hay una promesa que vendría un heredero y Abraham pone la fe en esa promesa, creyó, pero después vino la ley. ¿Y cuál es esta relación? Bueno, si la promesa a Abraham ofrecía vida espiritual, fe, entonces la ley lo que hace es mostrar que la necesidad de la promesa era necesaria. La ley mira hacia atrás a Abraham y dice, lo que la ley levanta, no lo trates de hacer tú. Es imposible. La ley no fue dada para que tú seas salvo por la ley. La ley fue dada para que entonces en tu corazón se incremente la necesidad de aquel que había sido prometido en Abraham. Años más tarde viene la ley, no anula la promesa a Abraham, dice Pablo, sino que al contrario, la ley lo que hace es ratificar y mostrar, sigan esperando al heredero que va a vivir perfectamente esto que tú y yo no podemos vivir. Entonces, por algún lado podemos decir, lo que hacía la ley para Pablo y la Biblia era que servía como un tutor. Servía como aquel que él llama un ayo, como aquel guía que guiaba y nos guiaba específicamente para llegar al propósito el cual la ley fue dada, que Pablo lo explica en el versículo 24. ¿Para qué fue que la ley fue dada? ¿Para qué es que tú vas a Moisés, podríamos decir, o al Antiguo Testamento y tú decir, ¿para qué fue esta ley dada? Pablo te da la respuesta en el versículo 24 cuando él dice de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para, aquí está el propósito, ¿para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces la ley servía como un babysitter. La ley servía como un babysitter cuidando al bebé hasta que la madre o el padre llegaran a cuidar ya a este bebé. La ley servía como un babysitter para nosotros hasta que entonces llegara Jesucristo. La ley miraba y entonces apuntaba a esto que nosotros le llamamos la meta y el fin de la ley. ¿Quién es? Cristo. Vino Cristo y Él es el cumplimiento perfecto de la ley dada por Dios. Cuando vino Cristo, entonces nosotros ya dejamos de estar bajo este tutor, bajo esta ley, bajo este babysitter y ahora pertenecemos y estamos con Cristo porque Cristo ha llegado. Entonces ya no estamos bajo este tutor. ¿Sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. Si tú has profesado a Cristo como Señor y Salvador y si tú te has arrepentido de tus pecados, entonces como hijo de Dios, tú ya no estás bajo esta babysitter. Ya no estás bajo este ayo, bajo este tutor. Tú estás ahora como hijo de Dios. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú ves a Dios? Si realmente alguien te preguntara a ti fuera, quizás tú estás compartiendo el evangelio con una persona no creyente o estás discipulando a alguien, aconsejando a alguien y alguien te pregunta, ¿cómo tú ves a Dios? ¿Qué dirías? Bueno, yo me imagino que algunos de nosotros diríamos, bueno, es el soberano creador, y eso es verdad. Diríamos también, Él es el cordero y el león, y eso es verdad. Podríamos decir, Él es mi salvador y Él es mi Dios, y eso es verdad. Pero lo que Pablo está tratando de recordarle a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia y a ti y a mí es, ¿ves a Dios como tu Padre? Realmente una de las respuestas podría ser, Dios es mi Padre. Sí, Él es el Dios soberano, el Cordero y el León, mi Salvador, mi Dios. Pero podrías tú ahí decir, Él también es mi Padre. ¿Y sabes por qué hacemos énfasis en esto? Porque esto es un regalo enorme para el creyente. Esto es un regalo inmerecido. Es un regalo que el Pablo está defendiendo porque aquellos falsos hermanos están quitando de alguna manera que tú puedes llegar a ser hijo de Dios, el buen Padre, por lo que tú puedes hacer y quitando a un lado la bondad y el regalo de Dios que Él te ha hecho su hijo, su hija por gracia en Cristo. Y Pablo está confrontando esta mentira porque nuevamente para nosotros el corazón del evangelio es la muerte de Cristo, no tu obra para Cristo. El corazón del evangelio es la obediencia de Cristo, no tu obediencia para Cristo. El corazón, el fundamento, lo central es esta obra de Cristo que se entregó a sí mismo en una cruz, lo que podríamos llamar para nosotros la centralidad del evangelio, el corazón del evangelio es esta sustitución penal de Cristo. Él pagó tu deuda, por eso le llamamos penal. Él se puso frente
de frente a ti y tú estabas detrás de él, se puso al frente tuyo para mirar a Dios y decir: toda ira descargada que iba a ser descargada para ellos, descárgala sobre mí. Esta obra de sustitución penal. Y a la misma vez Él tomó toda esta santa ira de Dios que tú tenías que recibir y Él la recibió, la paga del pecado, Él la recibió, toda la condena de Dios, y a la misma vez Él fue el sustituto. Él se paró frente, Él estuvo ahí en tu lugar. Entonces el corazón del Evangelio es precisamente esto: que Cristo dio su vida a sí mismo por nuestros pecados, que Él se hizo maldito por nuestros pecados. Esa es la centralidad del Evangelio sobre tu vida. Y no simplemente esto, sino que el apóstol Pablo también va a llegar a decir que no simplemente Cristo murió, pero como lo hemos visto en los devocionales que ahora estoy enviando en 1 Corintios 15, si Cristo simplemente murió, pero no resucitó, somos de lástima. Nuestra fe es en vano. Nada de lo que tú has creído, y si Cristo está en una tumba, todo ha sido falsedad, mentira, y somos dignos de lástima de todo el mundo, el apóstol Pablo dice. Pero Cristo no quedó ahí. Él resucitó. No simplemente que fue resucitado por Dios, pero que ascendió al trono a la diestra del Padre, gobernando todo a nuestro bien y para nuestro bien, y es el soberano Salvador. Y este gran soberano Salvador, y porque Él está sentado a la diestra del Padre, es que tú y yo podemos venir delante del buen Dios y llamarle Padre. Hola, Padre. Sí, hola Salvador, sí, hola Dios soberano, pero el hecho de tú poder llamar a Dios Padre es un regalo maravilloso. Y una de las personas que más me ha ayudado a entender esto es un autor, J.I. Packer o J.I. Packer. Y fíjate lo que él dice, que me maravilló hace, 10 años que leí esto. Fíjate lo que él dice y me recordó, y por eso hago referencia a esto. Fíjate lo que él dice. Dios le dio a su pueblo un nombre de pacto para hablar de él e invocarlo. El nombre de Yahweh o el Señor. Pero ahora, escucha esto, el nombre Padre se ha convertido en el nombre de su pacto para el pacto que lo une a su pueblo. Ahora se revela como un pacto familiar. Creo que también es R.C. Sproul quien dice que cuando tú vas al Antiguo Testamento no vas a encontrar si pocas o casi nada referencias a Dios como Padre. Y tú vas al Nuevo Testamento y tú vas a encontrar, aún incluyendo la oración de Cristo: vengan a vuestro Padre Celestial. Eso es algo que se te ha dado a ti, no por tu obra, sino por la obra de Cristo. Y Pablo está diciendo: no crean que son hijos de Abraham o de Dios o de Cristo, porque son muy buenos o han hecho algo bueno. No, al contrario, lo que los ha unido a ustedes es precisamente lo que Cristo hizo en aquella cruz. Y yo no quiero que tú tomes este regalo de Dios como meramente o algo a la ligera. Sí, yo le puedo llamar a Dios Padre. No, realmente que nos asombremos de esta maravillosa verdad, que yo puedo llamar a Dios, al Dios soberano, Padre. Padre. ¿Y cómo es que yo puedo llamarle Padre? Sino mediante la obra de Cristo en la cruz. ¿Y cómo es que yo puedo acercarme a Él con confianza ante el trono de la gracia, a este soberano Dios que tiene control de un coronavirus, a este soberano Salvador, y yo poder decir a Él: Padre, guarda mi vida, guarda la vida de las personas alrededor, quita esto y usa esto para avivar nuestro corazón? Por lo tanto, nosotros tenemos un pacto familiar. Por eso es que somos parte de la familia de Dios, la iglesia de Cristo. Si te pones a pensar, aún el mandato de la Gran Comisión está de alguna manera rodeado de un pacto familiar. Por ejemplo, cuando nosotros bautizamos a una persona, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros los bautizamos en el nombre de la Trinidad. Esta persona, de no ser un hijo de Dios, ahora pasa a ser un hijo de Dios. Y de no ser familia de Dios, ahora pasa a que ha sido unido a Cristo, muerto con Cristo, ha resucitado con Cristo, y en el nombre del Padre ahora entonces vive conforme el Espíritu Santo que ha llenado su vida para entonces ser y hacer discípulos de Cristo. Somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Entonces, vivir esta verdad, ¿sabes qué va a hacer? Te va a llevar a no esconderte del Padre. Te va a llevar entonces a adorarle a Él, no simplemente como un día en la semana, de que voy a visitar a mi papá el domingo.
Voy a visitarlo allá en aquel lugar donde Él está sentado esperando a que yo venga a Él. Dios no está sentado en un lugar esperándote, en un lugar como estos, esperándote que tú vengas un domingo a abrir la casa para que Él está acá esperándote en adoración. No, Dios es tu Padre que está contigo todos los días. Él es el buen soberano que está en control, guiando tu vida todo el tiempo y no meramente un domingo en la iglesia. Él es el buen Padre celestial que no está ocupado ni demasiado cargado para lo que tú podrías considerar una carga súper grande o una carga mínima que no voy a incomodar a Dios. Dios no está cansado, Él no está tomando vacaciones, Él no está diciendo, espérate ahora hijo X porque tengo otros hijos corriendo. Entonces, espérame ahí como uno de papá le hace a la mayorcita o a los mayores. Tú ya eres más grande, espérame aquí un rato por favor que tengo que atender al otro chiquito. No, Dios no hace eso. Dios no te dice, tú espérame un rato por favor, dame un día, ¿no ves que estoy cansado? Déjame atender a este que no se sabe todavía cambiar el pañal. Tú ya no tienes pañal. No, Dios no hace esto. Nuestro Dios es un Padre activo y Él es el buen Padre celestial. Por lo tanto, mi pregunta para ti es, ¿cuándo fue la última vez que viniste ante tu buen Padre por lo que Cristo ha hecho con todo lo que carga tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente viniste ante Él como el buen Padre a decirle a Él, me carga esta situación, Dios? Yo vengo delante de ti, no por cuán sabio yo soy en manejar esta situación y ahora te presento a ti mi plan bueno. No. Yo vengo delante de ti, Dios, como mi Padre Celestial, que no tengo ni mayor idea cómo manejar esta situación, que me carga, que me frustra, que me estresa. Y yo vengo a ti como el buen Padre, asegurado que las puertas del trono están abiertas para conmigo. ¿Por qué? Por aquel que está sentado a la diestra tuyo y es Cristo. Eso es lo que Pablo está discutiendo, peleando y defendiendo. La centralidad del Evangelio de Cristo es Cristo y su obra, que te ha dado un lugar en la mesa de Dios. Entonces Dios es honrado como Padre cuando tú vienes a Él con tus cargas y tus luchas. Dios es honrado porque Él entiende y nos va a ayudar. ¿Y sabes qué? Porque Él sabe lo que tú necesitas. Escucha lo que Cristo dice en Mateo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Eso es lo que Cristo está hablando en el Sermón del Monte. Y Él dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. ¿Este es tu Dios en Cristo? ¿Realmente vienes a Dios para informarle algo que tú crees que Él no conoce? ¿O vienes delante de tu buen Padre Celestial rendido en que Él ya sabe tu situación? Entonces, parte de confiar en la centralidad del Evangelio es que precisamente veas que tú eres un hijo de Dios en Cristo. Un hijo que puede ser recibido por el Padre por lo que Cristo ha hecho en aquella cruz. Entonces eres parte de su familia, por lo tanto Dios está unido a su familia. Que es lo próximo que vamos a ver en los versículos del 28 al 29, cuando ahora Pablo dice que somos uno en Cristo. Pablo se ha tomado todo este tiempo para explicar a las iglesias de Galacia que ellos estaban siendo engañados. Como que si ellos podrían llamar al Padre, a Dios Padre, por el resultado de que ellos hicieron algo para llegar a ser hijos de Abraham y ellos llegaron a hacer algo como para que entonces Dios los mirara y dijera, ok, está bien, te has portado bien, has cumplido esto, te has circuncidado, entonces perteneces a mi familia. Ellos habían sido engañados y lo que hace Pablo es recordarles, no. La razón de que tú tienes una silla en la mesa de la familia de Dios y eres miembro de la familia de Dios es solamente por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Es mediante la fe que tú has sido unido a Cristo. Pero esta fe en Cristo te ha llevado a estar unido a la iglesia de Cristo. Tú no puedes amar al Padre e ignorar su familia. Es imposible. Tú no puedes decir, te amo Padre, pero no amo a tu familia. Eso no está claro, no es bíblico, no es algo que la Biblia enseñe. Una oveja que no esté en el redil de Cristo es una oveja en peligro. Es una oveja no simplemente en peligro, pero muy probablemente una oveja en desobediencia.
Ponte a pensar cuánto duele cuando, digamos, tienes un hijo que dice, yo te amo, papá, yo te amo, mamá, pero no amo al resto de la familia. No quiero convivir con ellos, no quiero pasar tiempo con ellos. Ahora muchos creyentes dicen, bueno, yo amo a Dios, estoy con Él todo el tiempo, solo que no me gusta ir a la iglesia. Yo me imagino y te pregunto, ¿tú escuchas algo ahí que te dices, espérate, algo no está bien ahí? Cuando tú escuchas a alguien decir, o quizás tú dices esto, o quizás decíamos esto, mira, yo amo a Dios, paso tiempo con Él, pero yo no estoy, no voy a la iglesia. Me pregunto si tú percibes el problema en esta oración. Ahora, muchos creyentes han llegado a la conclusión de decir, mira, lo importante es que yo ame a Dios, ore en mi casa y lea mi Biblia, pero la iglesia es una opción. Cuando vamos al Nuevo Testamento y hablamos en estos términos de familia, nuevamente el problema ha sido que muchas veces creemos que hemos sido adoptados por Dios en Cristo para Dios, y es cierto, pero de alguna manera divorciamos lo que es la iglesia de Cristo. Tú has sido adoptado a una familia. Dios te ha dado gracia para adoptarte, y esto va a ser más claro cuando comencemos el capítulo 4, cuando Pablo va a hablar claramente que el creyente tiene este regalo de decir, Abba Padre, pero no es aislado de una familia. A veces vemos que la salvación sí es individual, y es cierto, es individual, pero el clamor, el grito de Abba Padre viene de hijos e hijas adoptados por la gracia de Dios en Cristo. Este clamor viene, sí, en tu casa solo, Padre, Abba Padre, pero el clamor viene cuando venimos como hijos e hijas de Dios a un domingo a la iglesia y decimos todos juntos, Abba Padre, habla a tu pueblo, muestra a Cristo. Este es el clamor del pueblo de Dios. Por lo tanto, no es bíblico cuando una persona llega a una conclusión de decir, amo a Dios, amo la Biblia, oro, pero la iglesia es una opción, no quiero ir a la iglesia. Es contradictorio, pero es que cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos pasajes como por ejemplo los dos siguientes. Primero, Hebreos. Consideremos cómo estimularnos unos a otros y al amor y a las buenas obras. Consideremos esto, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Eso es por un lado. ¿Cómo nos exhortamos en amor y a las buenas obras? Congregándonos, siendo parte de la familia de Dios, conviviendo, llamándole a Él Padre juntos. Pero por otro lado tenemos a Pablo en Efesios cuando él dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un llamado para cada creyente, pero es un llamado para una iglesia en Efeso a hacer esto. Por lo tanto, si es un llamado para la iglesia en Efeso, es un llamado para la iglesia gracia sobre gracia. Entonces, la motivación detrás del Nuevo Testamento es vivir este milagro que Pablo está luchando en Gálatas. Es vivir el milagro que Cristo y solamente Cristo ha comprado y nos ha traído y nos ha rescatado y ha rescatado muchas personas de muchas nacionalidades, y Él ha tenido esta brillante y preciosa y hermosa idea de decir muchos pueblos, muchas lenguas, pero solamente una iglesia. Esto es lo que Cristo ha hecho. Muchos pueblos, mucha gente, un Padre, un Salvador, llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que se considera la familia de Dios. Cristo nos ha unido. Y quizás sí es bueno recordar que esta familia no es perfecta. Quizás es bueno recordar. La familia gracia sobre gracia no es una familia perfecta. ¿Por qué? Porque cada familia que compone la familia de gracia y gracia no es perfecta. No es perfecta, por lo tanto no podemos esperar que esta familia sea perfecta, pero como familias venimos ante Cristo como el Salvador y Dios nuestro Padre a decirle, Dios, ayúdanos. Ahora, el no tener una familia perfecta no te hace huir o escapar o irte de la familia, ¿no es así? Cuando tú ves tu casa, tú sabes que tú no tienes una familia perfecta. Tú no eres el esposo perfecto, no eres la esposa perfecta, no eres el papá perfecto, no eres la mamá perfecta y no eres el hijo perfecto o la hija perfecta. ¿Pero eso te hace tomar tu maleta e irte? Ojalá que no. Por lo tanto, cuando venimos a la congregación nuevamente, lo que nos hace es ayudarnos entonces a cómo vivir unidos. Y esto va a tener mucho más color cuando lleguemos al versículo 28, que es lo que Pablo estaba peleando, la división entre ellos.
las grandes divisiones que podrían ocurrir. Entonces, lo que puede ser es que cuando huyamos de la familia espiritual por no ser perfecta, lo que puede ser una indicación de cómo nosotros lidiamos con los problemas en nuestra casa. Si nosotros en nuestra casa minimizamos el pecado, si nosotros en nuestra casa huimos ante las oportunidades de crecer, si estamos acostumbrados a minimizar el pecado o a aislarnos o a no trabajar para esforzarnos mutuamente y trabajar en los problemas de la casa, si eso lo hacemos en casa, mi pregunta va a ser, ¿cómo no lo vamos a hacer acá? En vez de tomar toda oportunidad para venir ante Dios y decir, Dios, por favor, fortalécenos, únenos, trabaja en nosotros. Y esto nuevamente va a ser posible cuando familias comiencen a vivir el corazón del Evangelio, y esto es Cristo. Cuando entendamos como familia, representando una familia acá, que somos para Cristo, por Cristo, viviendo el Evangelio de Cristo, entonces vamos a luchar por crecer juntos y unidos. Lo hacemos porque precisamente somos miembros de la familia de Dios, por Cristo. No lo hacemos porque somos miembros de la familia de Dios por nacionalidad, y es lo que Pablo podría hablar. No lo hacemos por estatus ni género humano. Estas son las divisiones que el apóstol Pablo estaba luchando en contra, estaba peleando en contra. Él quería luchar contra estas falsedades que el pueblo de Dios es en base a ser judío. Entonces gentiles tienen que serse judíos. El pueblo de Dios es en base a, son los esclavos y los libres. Entonces el esclavo todavía está sometido y el libre por medio es libre. No, Pablo está diciendo, eso se rompe cuando viene a la relación de Cristo. Estas divisiones, tensiones que son causadas se rompen. Ahora, algo que ha afectado a la iglesia contemporánea mucho es específicamente el caso de este versículo 28 cuando dice, no hay hombre ni mujer. Este versículo ha sido mal interpretado muchísimo por el movimiento feminista, que yo sé que es en respuesta al movimiento machista. Las mujeres no se van a dejar, entonces vamos a tomar nosotros control y vamos a tomar nosotros el rol que nos corresponde. Y esto ha pasado dentro de la iglesia, cuando el versículo 28 es el que más se usa para decir, mira, no hay diferencia, somos iguales. Por lo tanto, lo que el hombre ha sido llamado a hacer, la mujer puede hacer. Porque va en el versículo 28 y dice, no hay hombre ni mujer. Bueno, lo que Pablo está hablando aquí nuevamente a la luz de todo lo que hemos estado viendo es que él no está eliminando los roles diferentes entre el hombre y la mujer. Él no está dividiendo esto, pero lo que sí él quita es la tendencia dentro de la familia aún judía de ver a la mujer como menos. Ella no, de menos. Ante una circunstancia donde la mujer que será puesta menos, la solución contemporánea ha sido póngala más. Como que es igual al hombre, en cuanto a su rol. No, nosotros en Gracia sobre Gracia creemos que la mujer es idéntica en cuanto a su valor delante de los ojos de Dios. El hombre no es más en cuanto a la identidad, el valor, la importancia, creados mutuamente e imagen de Dios, pero sí el hombre y la mujer tienen roles diferentes. Por tanto, lo que el apóstol Pablo quiere decir es, no es que seas más ciudadana o más ciudadano del reino de Dios porque eres hombre y eres menos ciudadana del reino de Dios porque eres mujer. Eso es lo que Pablo quiere eliminar de ahí. No hay hombre, no hay mujer, en el sentido de que cuando venimos a Cristo, lo que nos hace familia de Dios en Cristo no es tu nacionalidad, si eres judío o eres gentil, no es si eres hombre o eres mujer, no, lo que te une a Cristo, elimina todo esto, es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. No dividiendo, separando los roles dentro de la familia de Dios, porque precisamente vemos otros mandatos en el Nuevo Testamento donde al hombre sí se le ha dado un rol específico. Liderar, proteger y proveer. Y a la mujer se le ha dado muchos roles, como aquella ayuda idónea que viene a la par de su esposo y lo acompaña, lo ayuda, lo guía, está con él. Pero no es que el hombre ha dejado de ser cabeza de hogar. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos ver que la iglesia de la misma manera luzca como que el hombre ya no es cabeza de la mujer, entonces queremos voltear esto, estamos yendo contra lo que la palabra de Dios enseña. Entonces lo que hace Pablo aquí nuevamente es dar este orden en la casa de Dios. No es que seas menos ciudadana por ser mujer. Eres completamente ciudadana en el reino de Dios por Cristo. No eres más ciudadano por ser hombre. Eres ciudadano en el reino de Dios por lo que Cristo hizo a tu favor. No eres menos ciudadano si eres esclavo o libre en aquel entonces,
porque eres esclavo libre, no eres porque eres parte de la familia de Dios. Entonces nosotros tenemos en esta iglesia diferentes dones y talentos, los cuales son puestos para Dios, para usarlos para Él y para su gloria. Entonces nosotros luchamos como hijos de Dios. Nosotros luchamos como una iglesia que cree que somos uno. Entonces que lo que nos motiva a preservar nuestra unidad es Cristo. ¿Cómo estamos viviendo para Cristo? ¿Cómo estamos luchando para Cristo? Porque entonces Pablo llega a esta conclusión, y si sois de Cristo, si ya no es judío ni gentil, ni libre, ni esclavo, ni mujer, ni hombre, entonces él llega por fin ya como a cerrar su argumento, y si sois de Cristo, entonces ya, ustedes son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ya son esto porque ustedes han sido vestidos en Cristo, han sido revestidos en Cristo, han sido bautizados con Él, han profesado que han muerto a su pecado y están vivos en Cristo. Y la conclusión del apóstol Pablo, ya el versículo 29, es, son herederos de Cristo. Por lo tanto, vivamos lo que Cristo ha hecho y es este milagro de la familia de Dios. Vivámoslo entre nosotros, luchemos entre nosotros, no que sobresale diferencias. Si tú eres de esta nacionalidad, yo esta nacionalidad, si eres tu edad, esta es mi edad, no. Como ante las diferencias que tenemos y vamos a tener, lo que preserva es lo que Cristo ha comprado y la unidad de su iglesia. ¿Cómo luchamos bajo esa verdad? Diferencias, la unidad de Cristo. Diferencias, nos amamos en Cristo. Diferencias, trabajamos juntos. Porque si tú y yo logramos vivir eso acá, es una muestra que estamos viéndolo en la casa. Entonces, diferencias en casa son luchadas por la unidad de Cristo. Desmotivación en crecer son luchadas por la motivación de que ya has sido unido a la familia de Cristo. Así que familia, la invitación está para aquellos que no son creyentes. ¿Dónde está tu unidad a Cristo? ¿Cómo ves tu unión al Padre Celestial? Porque no todo le puede llamar Padre a Dios. Cualquiera en la cultura le puede decir, sí, Padre. Pero realmente la única manera de tú llamarle a Dios Padre es por medio de su Hijo Cristo. Y el llamado para ti es, ven a Él. Arrepiente de tus pecados, cree en Cristo, confiésalo a Él como el único mediador entre tú y el buen Padre Celestial. Y para el creyente es, confía en aquel buen soberano Dios que es tu Padre. Ven a Él y no corras de Él. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta mañana ya tarde que tú nos has dado, Dios, mientras que recordamos lo que tú has escrito en Gálatas, este milagro del corazón del Evangelio que es Cristo. Ayúdanos, Dios, a seguir creciendo mientras que continuamos en Gálatas. Y ahora Pablo va a explicar más adelante, del 4 al 6, cómo es que se vive clamando, Abba, Padre, por lo que Cristo ha dicho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.